La pequeña fue obligada a hacer tareas duras por su madrastra. Ella se burlaba constantemente hasta que su padre regresó a casa y vio algo que dejó a todos sin palabras. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda de la mansión Romero, pero no traía calor. La luz pálida solo servía para resaltar el frío mármol del vestíbulo. En la espaciosa sala, el sonido melancólico de un piano flotaba, cada nota tocada por Camila resonaba con una tristeza aprendida. Ella era una figura diminuta en un mundo de techos altos y pasillos vacíos. Su padre, Mauricio Romero, era un titán de las finanzas, un hombre que entendía los números pero no las miradas de su hija. La Hacienda Blanca era más una vitrina que un hogar, un lugar donde las apariencias lo eran todo. El desayuno se servía en un silencio opresivo en el comedor principal. La larga mesa de caoba pulida podía sentar a 20 personas, pero solo albergaba a 3. Mauricio, en la cabecera, ajustaba sus gemelos mientras revisaba las noticias del mercado en su tableta. Su traje inmaculado y su corbata perfectamente alineada hablaban de un hombre con control absoluto. Camila, sentada a una distancia que parecía un abismo, apenas tocaba su comida. Se había levantado 2 horas antes solo para poder compartir este momento silencioso con él. «Come, Camila», dijo Mauricio en voz baja, sin levantar la mirada de la pantalla brillante. Su voz, aunque no era dura, carecía de calidez, era un comando de eficiencia. «Sí, papá», susurró ella, dando un mordisco a una tostada que no le sabía a nada. Sus pequeños pies no llegaban al suelo, balanceándose rítmicamente bajo la silla. Observaba el perfil de su padre, esperando un vistazo, una sonrisa, cualquier cosa. Pero él ya estaba en una sala de juntas a kilómetros de distancia, en su mente. El sonido de tacones resonando suavemente en el piso de madera anunció la llegada de Renata. Entró en el comedor como una brisa fresca, su cabello rubio ondulado y su vestido de seda azul. «Buenos días, querido», dijo, depositando un beso calculado en la mejilla de Mauricio. «¿Te vas tan temprano otra vez?», añadió con un tono de falsa decepción. Mauricio apenas asintió, «Junta importante en la oficina central, ya sabes cómo es». Renata sonrió, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos. La mirada de Renata se posó entonces en Camila, y la sonrisa se tensó ligeramente. «Y nuestra pequeña Camila ayudará a mamá en casa hoy, ¿verdad, cielo?». La mano que puso sobre el hombro de la niña se apretó con fuerza, las uñas apenas disimuladas. Camila se encogió visiblemente, un movimiento casi imperceptible que Mauricio no vio. «Claro que sí», murmuró la niña, bajando la mirada hacia su plato. El control de Renata era absoluto, una red invisible tejida alrededor de la casa. En una esquina del comedor, Eduardo, el hermano menor de Renata, pulía copas con pereza. Era un hombre grande, con una camisa perpetuamente arrugada y una mirada indiscreta. «Mi cuñado siempre está de viaje, Renata debe sentirse muy sola», bromeó con sorna. Renata lo fulminó con la mirada, una advertencia silenciosa que él ignoró con una mueca. «Vuelve al trabajo, Eduardo, y deja de decir tonterías», espetó ella. Mauricio, ajeno a la corriente subterránea, solo veía a su cuñado como parte del personal. Mauricio dobló el periódico y se puso de pie, tomando su maletín de cuero. «Contigo para que cuides la casa y apoyes a Renata», le dijo a Eduardo, un error de juicio monumental. «Todo perfectamente bien, cuñado», respondió Eduardo, sus ojos fijos en la pequeña Camila. El millonario se inclinó y besó la cabeza de su hija, un gesto rutinario. «Cuídate mucho, papá», dijo Camila, sus labios temblando con palabras no dichas. Ella quería gritar, «No te vayas», pero el miedo ya le había enseñado a callar. Renata acompañó a Mauricio hasta la puerta principal, su brazo enlazado con el de él. Interpretó el papel de la esposa devota a la perfección, despidiéndolo con otra sonrisa ensayada.
Camila se quedó en el pasillo, agarrando el dobladillo de su vestido con fuerza. Trataba de contener las lágrimas, sabiendo que mostrarlas solo empeoraría las cosas. El rugido del motor del auto de lujo se desvaneció en la distancia. La casa cayó en un silencio pesado y expectante, la calma antes de la tormenta. En el instante en que el coche desapareció de la vista, la sonrisa de Renata se evaporó. Se dio la vuelta lentamente, su rostro transformado en una máscara de hielo. «Lleva ese vaso a la cocina y vuelve a limpiar el piso del vestíbulo», ordenó. «Pero yo, lo limpié ayer», susurró Camila, su voz temblando. «Está asqueroso, como tú», replicó Renata, su voz cortante. «Y apúrate, no tengo todo el día para esperar a una niña lenta». Camila corrió a la cocina, sus manos temblando mientras abría la llave del agua. Eduardo pasó silbando suavemente, inclinándose cerca de su oído. «A la tía Renata no le gusta esperar, ratoncita», siseó. «Yo lo estoy haciendo lo más rápido que puedo», dijo ella, tratando de ser valiente. Él se rió, una risa desagradable, y le arrojó un trapo sucio a los pies. «Lava el piso de rodillas, y asegúrate de que brille», ordenó él. Camila se arrodilló en el frío mármol, el trapo áspero en sus manos. El agua fría se filtraba a través de su ropa, y sus rodillas ardían contra la piedra. Renata observaba desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Más rápido, Camila», dijo con desdén. «Es increíble que vayas a una escuela internacional y limpies más lento que una tortuga». La humillación era parte del castigo diario, una forma de erosionar su espíritu. Lo siento», murmuraba la niña, las lágrimas mezclándose con el agua jabonosa. Renata señaló una mancha invisible con el dedo. «Frota ese lugar otra vez, ¿estás ciega o eres estúpida?» «No, señora», respondió Camila, usando el título que Renata le exigía en privado. «¿Crees que esta mansión es un lugar de vacaciones gratis? Te ganarás el sustento». Pero la mansión era de su padre, un hecho que Renata convenientemente olvidaba. Camila solo inclinó la cabeza, su cabello oscuro cayendo sobre su rostro. Afuera, en el jardín, doña Marta, la anciana ama de llaves, recogía flores. Había trabajado para la madre de Camila y había visto el cambio en la casa. Desde la ventana, vio la pequeña figura de Camila fregando el piso de rodillas. El rostro de la anciana se arrugó de dolor y rabia. «Pobrecita mi niña», susurró, secándose una lágrima furtiva. Pero ella también tenía miedo, Renata la había amenazado con despedirla si hablaba. A la hora del almuerzo, Renata llamó desde la sala de estar. «Camila. Tráeme mi vaso de leche, y que esté frío». La niña subió corriendo las escaleras, sus piernas temblando por el cansancio. Sirvió la leche con cuidado, sus manos aún doloridas por fregar. Caminó lentamente por la sala, tratando de no derramar ni una gota. Pero su pie se enganchó en el borde de la alfombra persa. El vaso voló de sus manos, estrellándose contra el suelo con un ruido estrepitoso. La leche blanca se derramó por todas partes, manchando la costosa alfombra. El vaso se hizo añicos, esparciendo fragmentos de cristal. Camila se quedó helada, el terror paralizándola por completo. «Lo siento mucho, lo siento, no fue mi intención», susurró, con los ojos muy abiertos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Renata se levantó de golpe del sofá, su rostro pálido de furia. «¿Lo sientes?», siseó, acercándose a ella como un depredador. «Acabas de arruinar mi alfombra favorita. ¿Tienes idea de lo que cuesta?». Camila retrocedió instintivamente, pisando un trozo de cerámica rota. Un grito agudo de dolor escapó de sus labios mientras la sangre brotaba. El dolor físico, sin embargo, no era nada comparado con el miedo que sentía. Renata dio un paso adelante y agarró el hombro de la niña con una fuerza brutal. «Eres una niña torpe e inútil», gritó, sacudiéndola. «No sirves para nada, igual que tu difunta madre».
La mención de su madre fue como una bofetada en el alma. Por favor, déjame, sollozó Camila, tratando de liberarse. Lo limpiaré, lo prometo, lo limpiaré todo. Eduardo observaba desde la esquina, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia. Solo es una niña, hermana, pero parece que necesita una buena lección. Tú cállate, le espetó Renata, sin soltar a Camila. Luego, con un gruñido de exasperación, la empujó. Camila cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la pata de una mesa. El sonido seco resonó en la sala, seguido de un silencio sepulcral. Doña Marta, que había escuchado el estruendo, corrió hacia la ventana. La escena que presenció la dejó sin aliento, su mano cubriendo su boca. Renata se alisó el vestido, respirando hondo para calmar su furia. Limpia este desastre ahora mismo, dijo con voz gélida. Y no hay almuerzo para ti hoy, niñata. Camila, temblando y sangrando, solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El resto del día se convirtió en una tortura silenciosa. Camila limpió los restos del vaso y el derrame de leche, sus manos temblando. Cada trozo de cristal que recogía parecía un fragmento de su propia inocencia rota. La sangre de su pie manchó el trapo, pero no se atrevió a quejarse. Renata y Eduardo almorzaron en el patio, sus risas flotando hasta ella. Para ellos, el incidente ya estaba olvidado, solo un momento de diversión cruel. Cuando terminó de limpiar, Renata la envió a su habitación sin comida. Camila se subió a su cama, abrazando a su viejo oso de peluche. Era el último regalo de su madre, y su único confidente. Le susurró al oso, contándole el miedo y el dolor, como si pudiera entenderla. El hambre roía su estómago, pero el miedo era un consumidor mucho más grande. Se quedó dormida llorando, un sueño inquieto lleno de sombras. Los días siguientes siguieron el mismo patrón sombrío. Tareas pesadas, insultos constantes y la amenaza siempre presente de la ira de Renata. Camila aprendió a moverse como un fantasma por la mansión. Se volvió experta en leer el estado de ánimo de su madrastra por el sonido de sus pasos. Eduardo disfrutaba especialmente atormentándola cuando Renata no estaba. Le escondía sus cosas o la encerraba en el armario del sótano en broma. Una tarde, Camila estaba en el jardín, el único lugar donde sentía un poco de paz. Estaba tratando de arreglar una rosa que se había roto en una tormenta. Eduardo se acercó por detrás, silbando una melodía desafinada. Hablando con tus amigas las flores, se burló. Camila lo ignoró, concentrándose en la delicada tarea. Tu madre también amaba estas rosas, ¿sabes? Bueno, ya sabes. La crueldad de sus palabras la golpeó con fuerza. No hables de mi madre, dijo Camila, su voz apenas un susurro pero firme. Eduardo se rió. Vaya, la ratoncita tiene garras. Agarró la rosa que ella sostenía y la aplastó en su mano. Las cosas muertas deben permanecer muertas, dijo, arrojando los pétalos al suelo. Camila contuvo las lágrimas, pero el nudo en su garganta era doloroso. Esa noche, el teléfono sonó en el estudio de Mauricio. Camila, que pasaba por allí, escuchó la voz de Renata, dulce y melosa. Oh, Mauricio, cariño, todo está maravilloso. Camila es un ángel. Está aquí mismo, jugando en su habitación, feliz como siempre. La mentira era tan descarada, tan fácil para ella. Camila sintió un escalofrío. Renata era una actriz consumada. Unos días después, Mauricio llamó para anunciar un regreso inesperado. La junta en Nueva York se canceló. Estaré en casa mañana por la tarde, dijo por teléfono. El pánico se apoderó de Renata, pero lo ocultó rápidamente. ¡Qué maravillosa sorpresa, querido! Te prepararé tu cena favorita. En cuanto colgó, su rostro se ensombreció. Eduardo, tenemos que hacer que este lugar parezca perfecto, gritó. La mañana siguiente fue un caos de limpieza frenética.
Renata obligó a Camila a fregar cada rincón de la casa. Tu padre no puede ver ni una mota de polvo, ¿entiendes? Y más te vale sonreír y parecer feliz, o te arrepentirás, amenazó. Camila trabajó hasta que le dolieron los músculos, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. La esperanza de que su padre viera algo, y el miedo de lo que pasaría si no lo hacía. Mauricio llegó por la tarde, luciendo cansado pero impecable. Camila corrió a abrazarlo, un gesto genuino de alivio. Papá. ¿Volviste?, exclamó, aferrándose a su pierna. Mauricio pareció sorprendido por la muestra de afecto y le dio unas palmaditas torpes en la cabeza. Hola, Camila. Sí, he vuelto, dijo, ya revisando su celular. La decepción fue un golpe sordo en el pecho de la niña. Renata lo recibió con un abrazo entusiasta y una sonrisa radiante. Cariño, bienvenido a casa. La casa te ha extrañado tanto. Y Camila y yo hemos pasado un tiempo maravilloso, ¿verdad, cielo? Puso su mano en la espalda de Camila, sus uñas clavándose advirtiendo. Sí, Renata, dijo Camila, la palabra mamá atascada en su garganta. Mauricio, distraído con un correo electrónico, asintió, satisfecho de que todo estuviera en orden. La cena fue un asunto tenso. Renata hablaba sin parar, contando anécdotas fabricadas sobre sus días con Camila. Fuimos de compras, y Camila escogió un vestido adorable. Y ayer horneamos galletas, aunque se ensució toda de harina, dijo riendo. Camila comía en silencio, sabiendo que cada palabra era una mentira. El único vestido que tenía era el que llevaba puesto, y las únicas galletas eran las que doña Marta le daba a escondidas. Mauricio, sin embargo, parecía creerlo todo. Me alegra que se estén llevando tan bien, Renata. Sabía que eras la elección correcta. Ella solo necesita una mano firme y amorosa, respondió Renata. La ironía de sus palabras era sofocante. Camila miró a su padre, deseando tener el valor de hablar. Pero la mirada de advertencia de Renata la mantuvo en silencio. Esa noche, mientras Mauricio estaba en su estudio, Renata entró en la habitación de Camila. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por su habitual frialdad. Hiciste bien en mantener la boca cerrada, niña, siseó. Pero que te quede claro, si alguna vez intentas decir algo, me aseguraré de que nadie te crea. Le diré que estás loca, que inventas historias. ¿A quién crees que le creerá? Camila se encogió bajo las sábanas, el miedo helándola hasta los huesos. A la mañana siguiente, Mauricio estaba listo para irse de nuevo. Era solo un viaje corto, Camila. Tengo que volver a la oficina en la ciudad. Pero, ¿te vas tan pronto?, preguntó Camila, la desesperación en su voz. Los negocios no esperan, hija, dijo él, ajustando su corbata. Renata estaba a su lado, sonriendo con suficiencia. Nosotras estaremos bien, querido. No te preocupes por nada. Justo cuando Mauricio se inclinaba para besar a Camila, notó algo. Vio un moretón fresco y oscuro asomando por debajo de la manga del pijama de Camila. Frunció el ceño. Camila, ¿qué te pasó en el brazo? El corazón de Camila se detuvo. Miró a Renata, aterrorizada. Renata reaccionó al instante, con una risa ligera. Oh, esta niña torpe. Se cayó de la bicicleta ayer, ¿verdad, Camila? Camila asintió, incapaz de hablar. Le dije que tuviera más cuidado, pero ya sabes cómo son los niños. Mauricio la miró fijamente por un momento, sus ojos escrutadores. ¿Te caíste de la bicicleta?, le preguntó directamente a Camila. La niña sintió la presión de la mirada de su padre y la advertencia silenciosa de Renata. Sí, papá. Fui torpe, mintió, bajando la cabeza. Mauricio pareció dudar por un segundo más. Había algo en los ojos de su hija, un miedo que no cuadraba con una simple caída. Pero su teléfono sonó en ese momento, un recordatorio urgente de su próxima reunión.
El momento se rompió. Está bien. Ten más cuidado la próxima vez. Volvió a su mundo de negocios, la duda momentánea olvidada. Besó a Renata y salió por la puerta sin mirar atrás. En cuanto el coche se alejó, la fachada de Renata cayó. Agarró a Camila por el brazo herido, apretando el moretón. Casi lo arruinas todo, estúpida, siseó, su rostro contorsionado por la furia. Camila gritó de dolor, pero Renata la arrastró escaleras arriba. Te enseñaré a mentirle a tu padre, dijo, abriendo la puerta del ático. La oscuridad la tragó mientras Renata cerraba la puerta con llave. Horas después, Mauricio estaba en su jet privado, mirando por la ventana. La imagen del moretón en el brazo de Camila volvió a su mente. Y el miedo en sus ojos. No era miedo de la caída. Era miedo de Renata. Una incómoda sensación de inquietud se instaló en su pecho. Quizás, por primera vez, el millonario había visto más allá de la fachada. Mauricio intentó concentrarse en los informes financieros frente a él, pero su mente divagaba. La imagen de los ojos aterrorizados de Camila se superponía a las columnas de números. Se cayó de la bicicleta, se repitió a sí mismo, tratando de creer la mentira. Pero Camila odiaba su bicicleta, no la había tocado en meses. Él mismo le había comprado una nueva bicicleta de montaña hacía 6 meses, y seguía en el garaje. La excusa de Renata era demasiado fácil, demasiado rápida. Recordó otros pequeños detalles que había pasado por alto. La forma en que Camila siempre se callaba cuando Renata entraba en la habitación. Los almuerzos que Renata afirmaba tener con sus amigas, pero cuya tarjeta de crédito registraba compras en tiendas de lujo. La constante presencia de Eduardo, un hombre que Mauricio encontraba vago y desagradable. Había confiado en Renata para que cuidara la casa y a su hija. ¿Había sido esa confianza un grave error? En su oficina de la ciudad, un rascacielos de cristal y acero, Mauricio tomó una decisión. Llamó a Gustavo, su jefe de seguridad y la única persona en la que confiaba implícitamente. Gustavo, necesito que hagas algo por mí, y tiene que ser discreto. Lo que necesite, señor Romero, respondió la voz tranquila de Gustavo. Quiero que vigiles mi casa. Y quiero que vigiles a Renata. Hubo una pausa en la línea, la primera vez que Gustavo dudaba. ¿Vigilar a la señora Romero, señor?, preguntó Gustavo con cautela. ¿Has oído bien? Algo no está bien, Gustavo, dijo Mauricio, su voz baja. Vi un moretón en el brazo de Camila esta mañana. La excusa fue débil. Y hay algo en la forma en que Camila la mira, me inquieta. Gustavo asintió al otro lado de la línea. Entendido. Comenzaré de inmediato. Usa los mejores equipos, y no dejes que te vean. Nadie puede saberlo. Mientras tanto, en la mansión, Camila había sido liberada del ático. Estaba temblando y hambrienta, pero el miedo era peor que el hambre. Renata la obligó a limpiar el desorden de su propia habitación. Tu padre cree que eres un ángel. Qué iluso, se burló Renata. Pero yo sé lo que eres, un pequeño parásito. Camila trabajó en silencio, cada palabra un golpe en su frágil autoestima. Eduardo encontró la situación muy divertida. Así que el gran jefe casi descubre nuestro pequeño juego, le dijo a Renata. Cállate, Eduardo. Fue un descuido, espetó ella, sirviéndose un vino. Esa niña es más problemática de lo que vale. Pero pronto no importará. ¿El plan sigue en marcha?, preguntó él, sus ojos brillando con codicia. Por supuesto. Solo necesito que Mauricio firme esa transferencia de activos. Camila, que pasaba por el pasillo, se detuvo. Sus voces eran susurros, pero pudo oír fragmentos de la conversación. Transferencia, activos, pronto. No entendía las palabras, pero el tono conspirador la asustó. Retrocedió lentamente, pero el suelo de madera crujió bajo sus pies. Las voces dentro del estudio se callaron de repente.
¿Qué fue eso?, susurró Renata. Probablemente solo el viento, dijo Eduardo, perezosamente. Pero Renata se levantó y abrió la puerta del estudio de golpe. El pasillo estaba vacío. Camila había corrido a esconderse en el armario de las sábanas. Se tapó la boca para ahogar su respiración, su corazón latiendo con fuerza. Renata escudriñó el pasillo por un momento más antes de cerrar la puerta. Gustavo llegó esa noche, haciéndose pasar por un técnico de seguridad informática. El señor Romero solicitó una actualización del sistema, señora, dijo con profesionalismo. Renata, distraída con una llamada telefónica, apenas le prestó atención. Bien, haga lo que tenga que hacer, pero sea rápido, dijo. Esto le dio a Gustavo acceso sin restricciones a toda la mansión. Era un experto, y en menos de una hora, la casa estaba llena de oídos y ojos ocultos. Instaló cámaras en miniatura en las áreas comunes, ocultas en detectores de humo y adornos. Colocó micrófonos en el estudio de Mauricio, la sala de estar y la cocina. Evitó las habitaciones privadas, respetando la privacidad, pero cubrió todas las zonas de actividad. El trabajo fue limpio, rápido e indetectable. Sistema actualizado, señora Romero, dijo al salir. Perfecto, dijo ella, sin levantar la vista de su revista de moda. Desde una camioneta estacionada a una milla de distancia, Gustavo comenzó a monitorear. Las primeras horas fueron mundanas, Renata hablando por teléfono, Eduardo viendo la televisión. Pero luego, esa noche, después de que Camila se fuera a la cama, la verdadera conversación comenzó. Renata y Eduardo estaban en el estudio de Mauricio, la única habitación que pensaban segura. Mauricio empieza a sospechar, dijo Renata, su voz tensa. Notó el moretón de la niña. Tenemos que acelerar las cosas. ¿Cómo vas a hacer que firme los papeles de transferencia?, preguntó Eduardo. Le dije que es un fondo de inversión para el futuro de Camila. Una fachada. Una vez que el dinero esté en esa cuenta, lo movemos a las Caimán. Y luego, nos deshacemos de la niña y del viejo tonto. Gustavo se quedó helado en su asiento, la sangre drenándose de su rostro. Esto era mucho peor que el maltrato, era una conspiración para cometer fraude y quizás algo más. Mauricio estaba en su hotel en Tokio cuando recibió la primera grabación. Señor Romero, necesita escuchar esto ahora mismo, fue el único mensaje de Gustavo. Mauricio se puso los auriculares, escuchando la voz fría y calculadora de su esposa. Una vez que tenga mi parte de los activos, la niña tiene que irse. No la necesito. Es un recordatorio constante de su primera esposa. El teléfono casi se le cae de la mano, una mezcla de rabia y náuseas lo invadió. Cada palabra era un cuchillo en su pecho. Había sido un tonto, ciego por su propio trabajo y por la fachada de Renata. Recordó la herida en la mano de Camila, la que Renata dijo que fue un accidente. Recordó el miedo en sus ojos, el moretón en su brazo. Y ahora, la escalofriante verdad, su hija estaba en peligro mortal. Su primer instinto fue llamar a la policía, pero Gustavo lo detuvo. Señor, si llamamos ahora, ella lo negará todo. Dirá que la grabación es falsa. Necesitamos pruebas irrefutables. Y necesitamos sacar a Camila de allí. Vuelve a casa, Mauricio, dijo Gustavo, usando su primer nombre por primera vez. Vuelve a casa, pero no de la manera que ella espera. Mauricio miró por la ventana la ciudad iluminada, su mente una tormenta. Prepara mi avión. Estaré allí en 12 horas. En la mansión, Camila no sabía nada del drama que se desarrollaba. Solo sabía que el ambiente en la casa se había vuelto más tenso. Renata estaba irritable, gritando por la menor provocación. Eduardo bebía más de lo habitual, sus ojos oscuros y erráticos. Camila se escondía en su habitación, dibujando en un cuaderno secreto. Dibujaba a su madre, a su padre y a ella misma, en un jardín soleado, lejos de allí. Esa noche,
Camila se despertó por el sonido de una discusión abajo. Salió a hurtadillas de su habitación y se asomó por la barandilla de la escalera. Renata y Eduardo estaban discutiendo en el vestíbulo. No puedes cometer errores ahora, Eduardo, siseaba Renata. Relájate, hermana. Todo está bajo control, dijo él, arrastrando las palabras. Si Mauricio no firma esa transferencia mañana, nuestro plan se arruina. Camila retrocedió, pero su pie golpeó una pequeña estatua en una mesa. La estatua cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Y quién anda ahí?, gritó Eduardo, girando la cabeza hacia la escalera. Camila corrió de vuelta a su habitación, su corazón en la garganta. Se metió en el armario, abrazando su osito de peluche, temblando. Oyó pasos pesados subiendo la escalera, deteniéndose justo afuera de su puerta. La perilla de la puerta giró lentamente. Camila contuvo la respiración, segura de que la habían descubierto. Pero la puerta no se abrió, Eduardo estaba demasiado borracho para encontrar la llave. Después de un momento, los pasos se alejaron, tropezando en el pasillo. Camila se quedó en el armario durante horas, temblando incontrolablemente. La semilla de la duda en la mente de Mauricio estaba a punto de florecer en una horrible verdad. El vuelo de regreso de Mauricio fue el más largo de su vida. 12 horas en el aire, cada minuto una agonía de impotencia. Escuchó la grabación de Gustavo una y otra vez, la voz de Renata envenenando el aire. La niña tiene que irse, no la necesito. Cada repetición alimentaba su rabia, pero también un profundo y devastador sentimiento de culpa. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo había sido tan ciego? Aterrizó en el aeropuerto privado al amparo de la oscuridad. Gustavo lo estaba esperando en la pista, su rostro sombrío. ¿Novedades?, preguntó Mauricio, su voz ronca por la falta de sueño. Están nerviosos. Renata ha estado haciendo llamadas a un abogado en Boston. Horacio Velarde, dijo Gustavo, pasándole una tableta con información. Mauricio se congeló. Horacio, ese era mi socio. Me traicionó hace años. Parece que tienen historia, dijo Gustavo secamente. Se están preparando para la transferencia de activos mañana. Planean vaciar sus cuentas. No si yo puedo evitarlo, dijo Mauricio, sus nudillos blancos en el volante. ¿Y Camila? ¿Está bien? La vi por la cámara hace una hora. Está en su habitación. Asustada, pero a salvo por ahora. Un alivio temporal, pero la amenaza era palpable. Mientras tanto, en la mansión, la tensión era insoportable. Renata había fingido estar enferma, acostada en el sofá con una expresión de mártir. Cariño, estoy tan mareada, le dijo a Mauricio en una llamada. Quizás deberías posponer tu viaje. Me preocupa estar sola. Era una trampa, un intento de mantenerlo alejado mientras finalizaban sus planes. Estoy en camino, Renata. No te preocupes, dijo Mauricio, su voz fría y controlada. Camila fue obligada a atender a su madrastra. Tráeme agua, ajusta mi almohada, masajea mis pies. Cada orden era una humillación, realizada bajo la mirada vigilante de Eduardo. Eres una buena enfermerita, se burló Eduardo. Quizás deberías practicar para cuando cuides a tu padre en su vejez. Camila solo bajó la cabeza, su silencio una armadura frágil. Esa tarde, mientras Eduardo estaba fuera, doña Marta se coló en la habitación de Camila. La anciana ama de llaves había sido despedida por Renata, pero había encontrado una excusa para volver. Mi niña, no está sola, susurró, pasándole un pequeño trozo de pastel. Toma esto, no te mueras de hambre. Camila la abrazó con fuerza, las lágrimas finalmente fluyendo. Doña Marta, tengo tanto miedo. Están planeando algo malo. Lo sé, querida. He oído cosas, dijo Marta, sus ojos llenos de preocupación. Pero tu padre, él vendrá. Solo aguanta un poco más. ¿Cómo lo sabes?
preguntó Camila. Una madre sabe estas cosas. Y yo te quiero como a una hija. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Vete, urgió Camila, empujando a doña Marta hacia la puerta de servicio. Era Renata, sus ojos helados y sospechosos. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó, mirando la habitación. Solo, ordenando mis juguetes, mintió Camila. ¿Y qué es esto?, dijo Renata, viendo las migas de pastel en el plato. Te dije que no comieras. Eduardo. El miedo paralizó a Camila mientras su tío entraba en la habitación. Lleva a la niña al sótano, ordenó Renata fríamente. Necesita aprender que la desobediencia tiene consecuencias. No, por favor. Hice lo que me pediste, gritó Camila. Pero Eduardo la agarró por el brazo, su fuerza bruta. Vamos, ratoncita. Es hora de tu castigo. La arrastró fuera de la habitación, sus gritos resonando en el pasillo vacío. Gustavo, observando desde la camioneta, apretó los puños. Vio en la cámara del pasillo cómo Eduardo arrastraba a Camila. Mauricio, están moviéndose. La están llevando al sótano. Voy para allá, gritó Mauricio, pisando el acelerador. No, espera. La policía está en camino. Les di la grabación. Es mi hija, Gustavo. No voy a esperar. Una tormenta había comenzado a gestarse, el cielo oscureciéndose prematuramente. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Mauricio corría por la autopista. Su mente era un torbellino de escenarios horribles. ¿Qué le estaban haciendo? ¿Estaba herida? La culpa lo consumía. Cada segundo que había pasado lejos de ella era un segundo de tortura. Había fallado como padre, pero juró no fallar como su rescatador. En el sótano frío y húmedo, Camila estaba acurrucada en un rincón. El espacio olía a humedad y desesperación. Te quedarás aquí hasta que aprendas a obedecer, dijo Eduardo, su voz resonando. Cerró la pesada puerta de madera, el sonido del cerrojo un eco final. Camila estaba sola en la oscuridad total, sus sollozos ahogados por el trueno. Pero esta vez, algo era diferente. Mientras estaba sentada en la oscuridad, su mano tocó algo. Una pequeña caja de madera, escondida debajo de un montón de telas viejas. Con dedos temblorosos, abrió la tapa. Dentro, bajo la tenue luz que se filtraba por un respiradero, encontró fotos. Fotos de su padre y otra mujer, una mujer con cabello negro y una sonrisa amable. Era su madre, la madre que apenas recordaba. Debajo de las fotos, había cartas. Cartas no enviadas, escritas con letra temblorosa. Mauricio, sé que no estaré mucho más tiempo. Por favor, cuida de nuestra hija. No dejes que se sienta sola. Prométeme que la protegerás. Camila tembló, tocando la firma de su madre. Un vago recuerdo, una canción de cuna, resonó en su mente. Arriba, Renata estaba frenética, hablando por teléfono con Horacio. Mauricio está volviendo. Debes saber algo. Cálmate, Renata. Niega todo, dijo la voz de Horacio. Pero, ¿y la niña? Sí habla. Entonces asegúrate de que no pueda hablar, dijo Horacio fríamente. Dale una lección que no olvide. Asústala tanto que no se atreva a decir tu nombre. Renata colgó el teléfono, su rostro pálido y decidido. Eduardo, gritó. Baja al sótano. Necesito que te encargues de la niña. ¿Encargarme cómo?, preguntó él, una sonrisa torcida formándose. Haz lo que tengas que hacer. Solo asegúrate de que no hable. No dejes marcas visibles, por si acaso. Eduardo asintió, agarrando algo pesado de un cajón. Camila escuchó los pasos pesados acercándose. Volvió a poner la caja en su lugar, su corazón latiendo salvajemente. Corrió hacia la puerta, empujando una silla vieja contra ella. El cerrojo era flojo,
pero era mejor que nada. «Abre la puerta, Camila», gritó Eduardo desde el otro lado. «Tío Eduardo, por favor, déjame en paz», sollozó ella. «Dije que abras», rugió él, y golpeó la puerta con el hombro. La madera crujió, la silla se deslizó por el suelo de cemento. Camila retrocedió hacia la esquina más oscura, abrazando sus rodillas. La puerta se abrió de golpe con un estruendo, revelando la silueta de Eduardo. En su mano, sostenía un cenicero de metal, brillando débilmente a la luz del pasillo. «El tío dice que te calles», siseó, avanzando hacia ella. Justo en ese momento, un trueno ensordecedor sacudió la casa. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en la oscuridad. Y en medio del caos, el sonido de un coche frenando bruscamente en la grava. La puerta principal se abrió de golpe, golpeando contra la pared. «Camila», rugió una voz que no era la de Eduardo. Era la voz de su padre. Mauricio irrumpió en la mansión como una fuerza de la naturaleza. El viento y la lluvia lo siguieron, empapando el impecable mármol del vestíbulo. «Camila». «¿Dónde estás?», gritó, su voz ahogando el aullido de la tormenta. Las luces de emergencia parpadearon, proyectando sombras largas y fantasmales. Renata apareció en lo alto de la escalera, su rostro una máscara de sorpresa y pánico. «Mauricio. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás loco?». «¿Dónde está ella, Renata?», preguntó él, su voz peligrosamente tranquila. La empujó a un lado, sin importarle su falso desmayo. Ella está en su habitación. «Está castigada», tartamudeó Renata. «Y mentira», gritó Mauricio, recordando el informe de Gustavo. Corrió hacia la puerta del sótano, que estaba entreabierta. El olor a humedad y miedo se elevó para recibirlo. En el sótano, la entrada de Mauricio había sido una distracción momentánea. Eduardo se giró, sorprendido por la voz de su cuñado. Camila aprovechó la oportunidad, deslizándose más allá de él en la oscuridad. «Papá. Papá, estoy aquí», gritó, corriendo hacia las escaleras. Eduardo, enfurecido, la agarró por el cabello, tirándola hacia atrás. «No tan rápido, ratoncita». Mauricio bajó las escaleras de 3 en 3, su linterna cortando la oscuridad. La luz capturó la escena, Eduardo sosteniendo a Camila, el cenicero de metal levantado. «Suéltala», rugió Mauricio, la furia dándole una fuerza que no sabía que tenía. Se abalanzó sobre Eduardo, un placaje que envió a ambos hombres al suelo. El cenicero voló, golpeando la pared con un ruido sordo. Camila corrió hacia su padre, llorando histéricamente. «¿Está bien, Camila?». «Papi está aquí», dijo Mauricio, abrazándola con un brazo. Con el otro, se defendía de Eduardo, que luchaba como un animal atrapado. «¿Y me vas a pagar por esto, Romero?», gruñó Eduardo, lanzando un puñetazo. Mauricio lo esquivó, su puño conectando con la mandíbula de Eduardo. Hubo un crujido satisfactorio, y Eduardo cayó hacia atrás, aturdido. «Papá, cuidado», gritó Camila, señalando detrás de él. Renata estaba en las escaleras, sosteniendo una lámpara pesada sobre su cabeza. Sus ojos estaban desquiciados, la fachada de la esposa perfecta finalmente rota. «Arruinaste todo», gritó. «Todo era mío». Se abalanzó, pero en ese momento, Gustavo y 2 oficiales de policía irrumpieron. «Y suelte el arma, señora Romero», gritó uno de los oficiales. Renata se congeló, la lámpara cayendo de sus manos y rompiéndose en el suelo. «Mauricio, ¿estás bien?», preguntó Gustavo, ayudándolo a levantarse. Mauricio no respondió, toda su atención estaba en Camila. La levantó en sus brazos, su pequeño cuerpo temblando violentamente. «¿Te hizo daño, cariño? ¿Te tocó?». «No, papá». «Llegaste a tiempo», susurró ella, aferrándose a su cuello. Él la abrazó con fuerza,
enterrando su rostro en su cabello, su propio cuerpo temblando de alivio. Los oficiales esposaron a Renata y a un Eduardo quejumbroso. No pueden arrestarme. Soy Renata Romero, gritaba ella. Dígale eso al juez, dijo el oficial con indiferencia. Eduardo, con la nariz rota, solo murmuraba sobre abogados. Todo es un malentendido, insistía Renata, su voz volviéndose aguda. Él está loco. Secuestró a mi hija. Gustavo se acercó al oficial a cargo. Tengo las grabaciones, dijo, entregando un disco duro. Conspiración para cometer fraude, maltrato infantil, intento de agresión. Esto debería ser suficiente para mantenerlos encerrados por un tiempo. El oficial asintió. Gracias por su cooperación, señor. Esto es calumnia. Fabricaron esas pruebas, gritó Renata, pero nadie la escuchaba. Mauricio llevó a Camila arriba, lejos del caos. La llevó a su propia habitación, la que no había usado en meses. La sentó en la cama, su corazón rompiéndose por el terror en sus ojos. Está bien, Camila. Se acabaron. Ya no pueden hacerte daño. Ella solo asintió, sus ojos grandes y húmedos fijos en su rostro. El relámpago brilló, iluminando los moretones frescos en su muñeca. ¿Ella te hizo esto?, preguntó Mauricio, su voz ahogada por la ira. Camila asintió lentamente. ¿Y el corte en tu mano, el del vaso de leche? Ella me empujó, susurró. Mauricio cerró los ojos, el dolor de la traición y la culpa eran casi físicos. Lo siento, Camila. Lo siento tanto por no haberlo visto. No es tu culpa, papá. Estabas ocupado, dijo ella, una excusa que él no merecía. No. No hay excusa, dijo él, tomando su pequeño rostro entre sus manos. Mi único trabajo era protegerte, y fallé. Pero te prometo esto, Camila, nunca volveré a fallarte. Nunca más dejaré que nadie te haga daño. Ella se inclinó hacia su toque, el primer toque paternal verdadero que había sentido en años. Gustavo entró en la habitación en silencio. La policía se los ha llevado. La casa está asegurada. Gracias, Gustavo. Por todo, dijo Mauricio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Gustavo. Mauricio miró a su hija, acurrucada en la cama. Nos vamos de aquí. Este lugar ya no es un hogar. ¿A dónde iremos, papá?, preguntó Camila, su voz pequeña. Mauricio pensó por un momento, recordando un lugar de su propia infancia. Un lugar tranquilo, junto a un lago, lejos de la ciudad y sus mentiras. Tengo una vieja cabaña en el lago Fresno, dijo. Solía ir allí con mi padre. Es tranquilo. Estaremos a salvo allí. ¿Hay fantasmas allí?, preguntó ella, temerosa. Mauricio sonrió, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. No, cariño. No hay fantasmas. Solo árboles, agua y estrellas. Te gustará. Podemos ir a pescar y construir un columpio. La idea de un columpio, algo tan simple y normal, hizo que los ojos de Camila brillaran. ¿De verdad?, susurró. Lo prometo, dijo él. Prepara algunas cosas, Camila. Solo lo esencial. Ella corrió a su habitación, pero regresó momentos después con las manos vacías. No quiero nada de aquí, dijo, su voz firme. Todo me recuerda a ella. La única cosa que agarró fue su viejo oso de peluche. Mauricio asintió, entendiendo. Está bien. Compraremos ropa nueva. Gustavo los ayudó a salir de la casa, evitando a los reporteros que ya comenzaban a llegar. La noticia de un disturbio en la mansión Romero se había extendido rápidamente. Salieron por la puerta trasera, subiendo a uno de los autos de Gustavo. Mientras se alejaban, Camila miró por la ventana trasera. La mansión blanca, iluminada por los relámpagos, parecía una bestia encarcelada.
observándolos en silencio mientras se iban. Condujeron toda la noche, la lluvia azotando el coche. Camila se quedó dormida en el asiento trasero, su mano agarrando la de su padre. Mauricio conducía, sus ojos fijos en la carretera, pero su mente en el futuro. Sabía que esto no había terminado. Renata y Horacio lucharían. Tenían dinero y poder, y él acababa de declararles la guerra. Pero esta vez, luchaba por algo más que un negocio. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, la lluvia cesó. Dejaron atrás la ciudad y sus tormentas, dirigiéndose al norte. El aire se volvió más limpio, el paisaje más verde. Mauricio miró a su hija dormida, su rostro finalmente en paz. Nos vamos muy lejos de aquí, Camila, susurró. Y te prometo que nadie te volverá a molestar. Llegaron al lago Fresno cuando la niebla de la mañana aún se aferraba al agua. El lago estaba extrañamente inmóvil, su superficie como un espejo plateado. La cabaña de madera estaba al borde del bosque, escondida de la carretera principal. Era vieja, pero resistente, construida con pino sólido y recuerdos. Mauricio no había estado allí en más de 20 años. El olor a agujas de pino y tierra húmeda lo golpeó con nostalgia. Una anciana de cabello plateado estaba en el porche, regando macetas de lavanda. Era doña Elena, una viuda que había vivido allí durante décadas. Ella había sido amiga de la madre de Mauricio. Sonrió suavemente cuando vio el coche detenerse. Mauricio Romero. No puedo creer que sean tus ojos, dijo, secándose las manos en el delantal. Ha pasado mucho tiempo, Elena, dijo Mauricio, su voz suave. Los ojos de doña Elena se posaron en la pequeña figura que se escondía detrás de Mauricio. ¿Y quién es esta preciosidad?, preguntó con amabilidad. Esta es mi hija, Camila, dijo Mauricio, poniendo una mano protectora en su hombro. Necesitamos un lugar tranquilo para quedarnos. Tal vez por unas semanas. Elena miró el rostro pálido y los ojos asustados de Camila, y supo. ¡Qué niña tan bonita! Pero no sonríe mucho, ¿verdad? La cabañita junto al lago es vieja, pero sigue siendo resistente, dijo Elena. Se mudaron antes del mediodía. El interior olía a madera de pino y a hogar. Mauricio desempacó el equipaje, abriendo las ventanas para dejar entrar la luz del sol. Camila se sentó en el alféizar de la ventana, tocando la capa de polvo. Su mirada estaba perdida en la vasta extensión del lago. Era el primer lugar donde se sentía, en silencio. Los primeros días en Fresno pasaron lentamente, en una neblina de recuperación. Mauricio intentó crear un ritmo normal para su hija. Hacía chocolate caliente por la mañana y leía cuentos antes de dormir. Le compró un nuevo cuaderno de dibujo y crayones de colores. Pero Camila solo se sentaba a la mesa, mirando la página en blanco. «Te encanta dibujar», le dijo suavemente. Camila bajó la cabeza, su voz apenas un susurro. «Tengo miedo de dibujarlo mal». Las palabras golpearon a Mauricio con la fuerza de un puñetazo. Se dio cuenta de la profundidad del daño que Renata había infligido. No era solo físico, le había robado la confianza, la alegría. Salió al porche, su corazón en tormento, sin saber cómo arreglarlo. Por la noche, Mauricio a menudo se despertaba abruptamente. Cada vez, veía la puerta de la habitación de Camila ligeramente entreabierta. La pálida luz de la luna la mostraba sentada junto a la ventana. Estaba abrazando a su osito de peluche, mirando fijamente la oscuridad. «¿Aún no estás dormida, cariño?», preguntó una noche. Ella se encogió, sacudiendo la cabeza. «Hay alguien parado ahí afuera». «Veo su sombra entre los árboles», susurró, su voz temblando. Mauricio se acercó, mirando por la ventana hacia el bosque. «No hay nadie allí, Camila. Es solo la niebla y los árboles». Pero la niña seguía temblando, sus manos agarrando el osito con fuerza. El miedo de Renata la había seguido hasta allí. Mauricio sintió una oleada de rabia protectora.
Unos días después, Gustavo llamó desde la ciudad. Las noticias no eran buenas. Las cosas se están poniendo feas, Mauricio. Renata contrató a Horacio Velarde. Están afirmando que secuestraste a la niña y fabricaste la historia del maltrato. Compraron a 2 testigos, la nueva ama de llaves y un psicólogo falso. Mauricio apretó el teléfono. Esa mujer no se rendirá, ¿verdad? No hasta que te destruya a ti y a tu reputación, dijo Gustavo. Necesitas evidencia contundente, Mauricio. Más de la que tenemos. Gracias, Gustavo. Yo me encargo del resto, dijo, colgando. Sabía que la verdad por sí sola no era suficiente en su mundo. La verdad necesitaba ser probada con agallas y evidencia sólida. Y él estaba dispuesto a encontrarla. Doña Elena pasó por allí, llevando una canasta de lavanda fresca. Algo te preocupa, hijo, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Mauricio ofreció una sonrisa tensa. Solo viejos negocios que no están terminados. Ella sintió suavemente, sus ojos amables y sabios. Deja que el viento del lago se lleve las cosas viejas, Mauricio. Aquí, el viento se lleva toda la pena. Solo trata de creerlo. Al día siguiente, Mauricio invitó a Camila al jardín. Doña Elena me enseñó a plantar esto, dijo, mostrándole una pequeña plántula de lavanda. ¿Quieres ayudarme a construir un jardín para ella? Camila dudó, luego asintió lentamente. Se arrodillaron juntos en la tierra, sus manos cavando en el suelo fértil. Era la primera vez que trabajaban juntos, no como padre e hija, sino como equipo. Esa tarde, Mauricio comenzó a construir el columpio. Quería construirlo justo como el que su propio padre había hecho para él. Llamó a don Beto, un vecino y oficial de policía jubilado, para que lo ayudara. Don Beto era un hombre bajo, de barba plateada y ojos que lo habían visto todo. Escuchó la historia de Mauricio mientras lijaban la madera. Conozco a algunas personas en el departamento de policía de la ciudad, dijo don Beto. Déjame revisar el archivo de ese tal Eduardo. Podría estar vinculado a casos antiguos. Gracias, don Beto. Solo quiero proteger a mi hija. El anciano le dio una palmada en el hombro. Un padre decente nunca se queda quieto cuando su hijo tiene miedo. Entiendo perfectamente lo que estás haciendo. Mauricio sintió una oleada de gratitud, no estaba solo en esto. En los días siguientes, Camila comenzó a abrirse. Pasaba las mañanas con doña Elena, recogiendo flores y horneando pastel de manzana. La amabilidad constante de la anciana era un bálsamo para su alma herida. Cada vez que doña Elena sonreía, Camila respondía con una pequeña sonrisa débil. Para Mauricio, era la primera señal de verdadera esperanza. Su hija todavía estaba allí, debajo del miedo y el dolor. Una tarde, Camila llevó pan al lago para alimentar a los patos. El agua era suave como el cristal, reflejando el cielo púrpura. Arrojó migas, viendo a los patos nadar hacia ella. De repente, se congeló, el pan cayendo de su mano. En la orilla opuesta, entre los juncos, un hombre estaba de pie. Llevaba un abrigo negro y sostenía algo que brillaba, una cámara. El hombre no se movió, solo la miró fijamente. Camila dio un paso atrás, su respiración volviéndose superficial. El miedo, tan familiar, la inundó de nuevo. «Papá», gritó, su voz aguda rompiendo el silencio del lago. Mauricio salió corriendo de la cabaña, con el corazón en la garganta. «¿Qué pasa, Camila? ¿Qué viste?» Alguien parado allí. Observándome, sollozó, señalando. Mauricio entrecerró los ojos, escaneando la orilla opuesta. Ahora estaba vacía. Solo la hierba susurraba con el viento. Solo debe haber sido un excursionista, cariño, dijo, tratando de calmarla. Pero una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Miró hacia el sendero del bosque y vio huellas de neumáticos frescas.
Esa noche, revisó la cámara de seguridad que Gustavo había instalado en el porche. La grabación estaba negra. El cable había sido cortado. Hecho profesionalmente, limpiamente. Afuera, el viento aullaba, haciendo que el cristal de la ventana traqueteara. Encendió su linterna y salió, la lluvia comenzando a caer. No estaban solos. La guerra había llegado al lago Fresno. La noche se cerró sobre el lago Fresno, pero no trajo paz. Mauricio aseguró las cerraduras de la cabaña, su mente corriendo. El cable cortado confirmaba sus peores temores, no había sido un excursionista. Habían sido encontrados. Miró a Camila, que estaba acurrucada en el sofá, fingiendo leer. Su pequeño cuerpo estaba tenso, sus oídos atentos a cada crujido de la vieja cabaña. Camila, ¿por qué no te vas a la cama?, sugirió Mauricio, su voz más suave de lo que se sentía. Quiero esperarte, papá, dijo ella, sin levantar la vista del libro. No me gusta la oscuridad esta noche. Él se sentó a su lado, rodeándola con un brazo. No tienes nada que temer. Estoy aquí. No dejaré que nada te pase. Pero mientras lo decía, vio una sombra moverse en el borde del bosque. Su corazón dio un vuelco, pero mantuvo la calma por Camila. Iré a buscar más leña para la chimenea, dijo, levantándose. Agarró la linterna más grande y un pesado atizador de hierro. Afuera, la lluvia se había convertido en una llovizna fría. Barrió la linterna alrededor de la cerca, su aliento visible en el aire. No vio a nadie. ¿Lo había imaginado? Entonces, algo en el suelo captó su atención. Era un pequeño trozo de papel, empapado por la lluvia. Lo recogió. Estaba doblado, y dentro había palabras escritas a mano. La tinta estaba corrida, pero el mensaje era claro. No puedes esconderla para siempre, Mauricio. Un escalofrío recorrió su espalda, uno que no tenía nada que ver con el frío. Volvió corriendo a la cabaña, cerrando la puerta con más seguridad. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Camila, viendo la expresión de su rostro. Nada, cariño. Solo hacía frío, mintió. Llamó a Gustavo. Ha vuelto. Está aquí, ahora mismo. Estoy en camino, dijo Gustavo. Don Beto también viene. No hagas nada imprudente. Está acosando a mi hija, Gustavo. La imprudencia es mi única opción. Esa noche, don Beto llegó con equipo antiguo de sus días de policía. Instalaron sensores de movimiento alrededor de la cerca y una cámara infrarroja. ¿Considera esto una cacería inversa?, sonrió don Beto débilmente. La presa es alguien que se mete con los niños. Es mi tipo favorito de cacería. Se sentaron en la sala, las luces apagadas, observando el monitor. El lago estaba envuelto en una niebla espesa y fantasmal. Tarde en la noche, el sensor sonó, un pitido suave pero penetrante. Movimiento en el sector 4, junto al cobertizo del bote, susurró Gustavo. Mauricio, Gustavo y don Beto salieron en silencio, moviéndose como sombras. La niebla era tan espesa que apenas podían ver a unos metros. Pero la cámara infrarroja no mentía. Una figura estaba arrodillada junto al cobertizo, apuntando una cámara hacia la cabaña. ¡Alto ahí!, gritó don Beto, su voz de policía resonando en la niebla. La figura se sobresaltó e intentó correr, pero Mauricio le cortó el paso. Gustavo apuntó la linterna directamente a la cara del hombre. Era joven, con un pase de prensa alrededor del cuello. Soy prensa. Tengo derecho a estar aquí, tartamudeó. No tienes derecho a fotografiar a una menor, replicó Mauricio, su voz helada. ¿Quién te contrató?, preguntó Gustavo, agarrando la cámara. No puedo decirlo, ética profesional. Don Beto se rió. La ética no te servirá de nada en la cárcel por acoso. El joven palideció. Está bien, está bien. Fue Horacio Velarde. Horacio me contrató.
Dijo que necesitaba pruebas. Pruebas de que Mauricio estaba confinando a Camila, causándole angustia psicológica. ¿Y qué hay de Renata?, preguntó Mauricio. No sé mucho. Solo los escuché decir que querían correr la voz de que Mauricio estaba mentalmente inestable. Que fabricó la historia del maltrato para obtener los activos. Me dijeron que tomara fotos que la hicieran parecer triste y atrapada. Mauricio sintió un fuego encenderse dentro de él. Estaban tratando de usar su protección de Camila en su contra. Don Beto le quitó la tarjeta de memoria al fotógrafo. Vas a darnos esto y te vas a ir de aquí, dijo con calma. Si te vuelvo a ver cerca de este lago, te arrestaré yo mismo. El hombre asintió nerviosamente y desapareció en la niebla. No fue muy valiente, comentó Gustavo. Es solo un peón, dijo don Beto. Pero nos dio lo que necesitábamos. Regresaron a la cabaña y conectaron la tarjeta de memoria. Docenas de fotos de Camila, tomadas desde ángulos invasivos. Pero también había archivos de audio. La voz de Horacio, clara como el día, solo haz que el público crea que está delirando. Cuando llegue a la corte, el juez verá a un padre obsesivo, no a una víctima. La opinión pública es todo, mi amigo. No solo quieren el dinero, dijo Mauricio, pasándose una mano por la cara. Quieren mi reputación. Quieren el futuro de mi hija. Tenemos la evidencia de su conspiración, dijo Gustavo. Pero necesitamos planificar el siguiente movimiento. Ellos irán a la corte. Y nosotros también, dijo Mauricio, su voz endureciéndose. Pero iremos preparados. Esta vez, no me tomarán por sorpresa. La mañana siguiente trajo un raro sol. Mauricio se sentó en su escritorio, ordenando la evidencia con Gustavo. Fotos, grabaciones, extractos bancarios de las cuentas de Renata. Comenzó a llamar a viejos contactos legales, buscando al mejor abogado. No un abogado corporativo, sino un luchador, alguien que entendiera el juego sucio. Mientras tanto, Camila estaba en el jardín con doña Elena. Estaba dibujando en su cuaderno. Cuando Mauricio salió a tomar aire, ella corrió hacia él. Y mira, papá, dijo, mostrándole el dibujo. Representaba un árbol desnudo, con ramas rotas por una tormenta. Pero en la base, un pequeño brote verde estaba creciendo. Y en una rama, dos pequeños pájaros miraban hacia el sol. El árbol está volviendo a crecer, papá, dijo con una pequeña sonrisa. Mauricio miró el dibujo, las lágrimas picando en sus ojos. «Me estás enseñando algo, Camila», dijo, su voz ronca. «¿Enseñarte qué?», preguntó ella, perpleja. «A enseñarme cómo creer que todo puede empezar de nuevo. Que incluso después de la peor tormenta, la vida encuentra un camino». El teléfono en su escritorio vibró, sacándolos del momento. Mauricio miró la pantalla. Era un número desconocido, pero la ubicación era de la ciudad. Contestó, su voz cautelosa. «Hola. Creíste que podrías esconderte en el bosque para siempre, Mauricio». La voz era fría, afilada y llena de veneno. Era Renata. «¿Qué quieres, Renata?», preguntó él, haciendo una señal a Gustavo para que grabara. «Solo quería hacerte saber que la citación está en camino. El juicio por la custodia de Camila es en 2 semanas. Y mi abogado, Horacio, está muy ansioso por conocerte. Dice que tiene muchas pruebas de tu inestabilidad. Vas a perderlo todo, Mauricio. Incluida a ella». La llamada terminó con un clic. Mauricio dejó el teléfono, sus ojos endurecidos como el acero. Miró el dibujo de Camila, el pequeño brote verde. Ella cree que puede ganar. Creen que el dinero y las mentiras son suficientes. Pero se olvidan de algo, dijo, mirando hacia el lago. Esta vez, no estoy luchando por activos. Estoy luchando por mi hija. El día del juicio llegó con un cielo gris y plomizo.
El juzgado central de la ciudad bullía de ruido y actividad. Los reporteros se agolpaban en las escaleras, sus cámaras como buitres. Los titulares gritaban, ¿el millonario Romero, padre abusivo o víctima? Mauricio salió del coche, con un traje oscuro y ojeras bajo los ojos. Camila agarró su mano con fuerza, su pequeño cuerpo perdido en el mar de gente. Doña Elena la seguía de cerca, su presencia una fortaleza tranquila. Gustavo, con gafas de sol, observaba a la multitud, escaneando cualquier amenaza. En el otro lado de la plaza, Renata salió de un coche de lujo. Llevaba un impecable abrigo blanco, su rostro maquillado para la perfección. Sonrió con desdén a los reporteros, jugando el papel de la víctima agraviada. Horacio estaba a su lado, ajustando su corbata con una sonrisa triunfante. La sala del tribunal estaba abarrotada. Las luces frías brillaban sobre la madera oscura. El juez entró, y el ruido se calmó. El martillo golpeó. El juicio sobre la custodia de Camila Romero está oficialmente en marcha. Horacio se puso de pie primero, su voz suave y persuasiva. Su señoría, mi clienta es una mujer calumniada, una madre que ama a su hijastra. Hoy demostraremos que las acusaciones de maltrato son producto de una mente perturbada. La mente de un padre obsesivo y controlador, Mauricio Romero. Llamó a su primer testigo, la nueva ama de llaves que Renata contrató. La mujer testificó tímidamente que Camila era propensa a las autolesiones. La vi golpearse la cabeza contra la pared, mintió, mirando a Horacio. ¿Tiene evidencia de esto?, preguntó el abogado de Mauricio, un hombre llamado Miguel. No, pero, lo escuché, tartamudeó la testigo. El segundo testigo fue el psicólogo comprado. Testificó que Camila sufría de alucinaciones y síndrome de falsa memoria. Ella confunde la disciplina con el abuso, dijo pomposamente. En mi opinión profesional, el padre está fomentando estos delirios. Un murmullo recorrió la sala. Renata se secó una lágrima falsa. Era el turno de Camila de hablar. Se sentó en el estrado auxiliar, sus pequeños pies sin tocar el suelo. Toda la sala contuvo la respiración. Camila, dijo el juez suavemente. ¿Deseas decir algo sobre este asunto? La niña miró a Renata, que la observaba con ojos de hielo. Luego miró a su padre, que le asintió con un apoyo silencioso. Camila bajó la cabeza, su voz pequeña pero clara en el silencio. Quiero estar con papá. La declaración, temblorosa pero profundamente verdadera, hizo que la sala cayera en silencio. Renata estalló en sollozos dramáticos. Yo también la quiero. Nunca le haría daño. Mauricio cerró los ojos, la actuación de su ex esposa era repugnante. Durante el receso, Mauricio se apoyó contra la pared del pasillo. Horacio pasó a su lado, deteniéndose para susurrar. Vas a perderlo todo, Mauricio. La compañía, la reputación y esa niña. El juez ya cree que estás loco. Antes de que Mauricio pudiera responder, Gustavo se acercó. Déjame encargarme de esto, dijo Gustavo, siguiendo a Horacio al estacionamiento. Oculto, Gustavo observó a Horacio reunirse con la testigo, la ama de llaves. Le entregó un sobre grueso. Hiciste un trabajo excelente. Asegúrate de que la segunda mitad esté allí, dijo ella. Gustavo grabó todo el intercambio en su teléfono. La prueba del soborno. La pieza final del rompecabezas. La arrogancia de Horacio sería su perdición. Por la tarde, el juicio se reanudó. Era el turno del abogado de Mauricio, Miguel. Su señoría, la defensa tiene algunas pruebas que presentar. Conectó una memoria USB al proyector de la sala. La gran pantalla se iluminó. El primer archivo era el audio de la noche de la tormenta. La voz de Camila resonó, llena de terror. Por favor, tío Eduardo, no. El sonido de objetos rompiéndose. La voz de Renata. Haz que se calle.
Luego, los gritos frenéticos de Mauricio. Camila. Un reportero en la fila de atrás se cubrió la boca. El juez palideció, su rostro se tensó. ¿Cómo explica este segmento, señora Romero?, preguntó el juez. Renata tembló, forzando una sonrisa. Debe ser editado. No recuerdo este evento. Quizás sus alucinaciones auditivas también la afectan a usted, replicó Miguel. ¿Y qué hay de los moretones en la muñeca de la pequeña Camila? Ella se los causó a sí misma, gritó Renata, perdiendo la compostura. La vi golpear la pared. Es una niña perturbada. Una ola de protesta se extendió por la audiencia. Orden, gritó el juez. Gustavo se puso de pie. Su señoría, tenemos más pruebas. Imágenes de video que prueban que el testigo clave de la defensa aceptó un soborno. Proyectó el video del estacionamiento. El rostro de Horacio se puso blanco como el papel. Eso es calumnia. Es fabricado, gritó Horacio, saltando de su asiento. Gustavo sonrió débilmente. ¿Le gustaría que invite a la ciencia forense digital? Podemos verificar la línea de tiempo del video ahora mismo. Horacio se desplomó en su silla, derrotado. Renata agarró los brazos del asiento, sus uñas hundiéndose en la madera. El silencio en la sala era ensordecedor. Miguel presentó la última pieza de evidencia. El diario personal de Camila. Proyectó una página, garabateada con letra infantil. Hoy mi madrastra me hizo arrodillarme en el sótano. Tenía mucho miedo. Pero papá no lo sabe. Solo quiero que papá vuelva a casa y me salve. El crujido de las notas de los reporteros llenó el aire. Renata estaba congelada, su máscara finalmente rota. Horacio apretó los puños, el sudor brillando en su frente. El juez golpeó el martillo, su voz solemne. Esta corte ha escuchado suficiente. La corte se retirará a deliberar. La sentencia se dará mañana. Las sillas se rasparon hacia atrás. Horacio se volvió hacia Renata, su voz un siseo venenoso. Si caigo, te hundes conmigo, ¿entiendes? Renata se quedó en silencio, sus ojos llenos de pánico. Sabía que él no estaba haciendo amenazas vacías. Había confiado en los hombres equivocados toda su vida. Esa noche, en un hotel, Horacio golpeó la mesa con el puño. ¡Idiota! Lo arruinaste todo, le gritó a Renata. No esperaba que tuviera video. Pensé que era solo su palabra contra la nuestra. Cállate, Horacio sacó su teléfono. Tengo una última carta que jugar. Una que te destruirá a ti, pero podría salvarme a mí. Mostró un video antiguo, borroso, tomado dentro de la casa Romero. Era Renata, agarrando el cabello de Camila y dándole una fuerte cachetada. Los gritos de Camila eran escalofriantemente claros. Cuando filmaste esto, susurró Renata, horrorizada. Siempre tengo un seguro, querida, sonrió Horacio. Ahora, firma estos papeles, transfiriendo todo a mi nombre. O esto se convierte en la noticia principal de la mañana. La mañana del veredicto final, el cielo estaba despejado. La niebla se había disipado, dejando una claridad nítida y fría. La sala del tribunal estaba aún más llena que el día anterior. Mauricio, Camila y doña Elena se sentaron en la primera fila. Camila no llevaba su oso de peluche, en su lugar, sostenía una pequeña ramita de lavanda. Doña Elena se la había dado esa mañana, para la valentía, le dijo. Renata fue conducida, sus manos esposadas. No llevaba su abrigo blanco, sino un traje de prisión naranja. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de lucha. Horacio no estaba a su lado, estaba en una celda contigua, arrestado por soborno. La traición de Horacio había sido completa, había intentado usar el video de la bofetada para negociar. Pero Gustavo ya había entregado a la policía una copia de esa misma grabación. El juez entró, y la sala se puso de pie.
La corte ha revisado todo el testimonio y la evidencia abrumadora. Señora Renata Romero, ¿tiene algo que decir antes de que se dicte la sentencia? Renata se puso de pie, sus piernas temblando. Miró, no al juez, sino a Camila. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Solía pensar que controlar a otros me hacía fuerte, susurró finalmente. Pero en realidad, solo tenía miedo. Miedo de ser abandonada, miedo de la pobreza. Y cuando tuve miedo, me convertí en un monstruo. Uno que incluso yo desprecio. Las palabras colgaron en el aire, desnudas y patéticas. Ya no importaban las mentiras, solo quedaba esta fea verdad. Camila observaba a la mujer que le había hecho tanto daño. No sentía odio. No sentía ira. Se inclinó hacia su padre y susurró algo en su oído. Mauricio la miró, asombrado, y luego asintió, con lágrimas en los ojos. Se puso de pie. Su señoría, mi hija desea decir algo. El juez asintió. Camila, puedes acercarte. Camila caminó hacia el estrado, con la ramita de lavanda en la mano. Miró directamente a Renata, sus ojos claros y firmes. Te perdono, dijo, su voz resonando en el silencio. Renata levantó la mirada, sus ojos llenándose de lágrimas de shock. Ya lo perdiste todo. Ya no te tengo miedo. Papá dice que el perdón no es para la otra persona, es para que yo pueda ser libre. Un sollozo ahogado se escuchó desde el banco del jurado. El juez se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. Gracias, Camila. Esa es la declaración más valiente que he escuchado en esta sala. Luego, su rostro se endureció mientras se volvía hacia Renata. La corte la declara culpable de maltrato infantil, fraude y conspiración. La sentencia es de 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. El martillo golpeó, un sonido seco y final. Mientras los oficiales se llevaban a Renata, ella miró a Camila por última vez. Lo siento, susurró, y esta vez, era la verdad. Mauricio abrazó a su hija, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No había victoria en esto, solo el fin de un dolor inmenso. La justicia, por una vez, tenía un rostro humano. Un año después, la niebla matutina sobre el lago Fresno era espesa y clara. Donde una vez estuvo la vieja cabaña, ahora se alzaba una hermosa casa beige. Un letrero en la entrada decía, refugio seguro. Rodeaba la casa un vasto jardín de lavanda púrpura. La casa estaba llena de risas, las risas de niños que habían sido olvidados. Niños que, como Camila, habían escapado de sus propias tormentas. Mauricio Romero ya no era un titán de las finanzas. Era el director del centro, el hombre que hacía chocolate caliente todas las mañanas. Había vendido su compañía, invirtiendo cada centavo en esta fundación. Descubrió que construir un refugio para niños era más satisfactorio que construir un imperio. Su escritorio ya no contenía contratos, sino cuadernos de dibujo y sueños. Se había convertido en el padre que siempre debió ser. Gustavo se quedó como jefe de seguridad del centro. Enseñaba a los niños artes marciales y defensa personal. Cómo pararse erguidos, les decía, y cómo no inclinar la cabeza ante el miedo. Por primera vez en años, Gustavo sonreía, una sonrisa genuina. Había encontrado su propósito, protegiendo no solo a una niña, sino a muchas. Y encontró el amor en doña Elena, quien manejaba el jardín de terapia. Doña Elena enseñaba a los niños cómo la tierra podía sanar. Cada herida, les decía, plantando una nueva semilla, necesita tiempo para florecer. Su jardín de lavanda se convirtió en un símbolo de resurrección. El aroma relajante se extendía por todo el patio. En su porche, tenía 2 fotos, la de su hija perdida y la de Camila. Sabía que su hija estaría orgullosa de la paz que había encontrado. Camila, ahora con 9 años, era la luz del refugio.
Ayudaba a doña Elena en el jardín y enseñaba arte a los niños nuevos. Niños que llegaban silenciosos y asustados, tal como ella lo había hecho. Está bien, les decía, sentándose a su lado. Solo dibuja lo que ves en tu corazón. No hay forma incorrecta de hacerlo. Su viejo osito de peluche estaba en un estante, un recordatorio de dónde venía. Una tarde, el cartero entregó un sobre. Tenía el matasellos de la prisión estatal. Era de Renata. Escribió que había comenzado a pintar en la cárcel. Sus primeras pinturas eran del lago Fresno, un lugar que nunca había visto. Al final, pedía una disculpa a Camila. Camila leyó la carta, su rostro sereno. No dijo nada. Dobló la carta lentamente. Salió al jardín, que estaba en plena floración púrpura. Cavó un pequeño agujero debajo del arbusto de lavanda más grande. Enterró la carta, cubriéndola con tierra fresca. Espero que encuentres paz, Renata, susurró al viento. Y luego se fue a jugar, dejando el pasado enterrado. Esa noche, Mauricio y Camila estaban en el muelle. Habían construido un nuevo columpio, lo suficientemente grande para los dos. Se balanceaban suavemente, mirando las estrellas reflejadas en el lago. ¿Eres feliz, papá?, preguntó Camila, apoyando la cabeza en su hombro. Mauricio la abrazó con fuerza, el aroma a lavanda en su cabello. Nunca he sido más feliz en toda mi vida, cariño. Yo tampoco, dijo ella. Ya no tengo miedo de la oscuridad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?, preguntó él. Porque me enseñaste que siempre hay un lugar al que volver a casa. Mauricio sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. Miraron el lago, la casa iluminada a sus espaldas, un faro de esperanza. La cámara imaginaria se retiró lentamente, mostrando la casa beige. Estaba enclavada en medio del campo de lavanda púrpura, vibrante. Se reflejaba en el oro brillante del lago Fresno. Pequeños barcos de papel, hechos por los niños, flotaban en el agua. Cada uno llevaba un deseo, un sueño de un futuro brillante. Un futuro que Mauricio y Camila habían construido desde las cenizas. El final no fue solo feliz, fue sorprendente. El sorprendente descubrimiento de que el verdadero valor no estaba en los activos. No estaba en las salas de juntas ni en las mansiones blancas. El verdadero valor estaba en la sanación, en el perdón. Y en la asombrosa capacidad del espíritu humano para volver a crecer. Incluso después de la tormenta más oscura, en el jardín siempre florece la lavanda. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.